Hermanos, vamos a continuar ahora con la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo sé que todos estamos aquí porque queremos orar, amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Voy a leer versículos del 20 al 26, San Marcos 11, 20 al 26. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en el corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Creo que este pasaje, hermanos, es un pasaje bien conocido por nosotros. Yo creo que no hay cristianos que no conozcan este pasaje de la Escritura, en esta parábola que el Señor Jesús les está hablando a través de una higuera que es maldecida. Y cuando estaba viendo el título de maldecido, yo he predicado muchas veces de esto, pero me venía algo fresco del Espíritu. Algo que nosotros traemos acarreando de tantos años. Algo que nuestros antepasados se levantaron contra Dios con la idolatría, con brujería, con rechazando al Señor, con tanta iniquidad o pecado. Como el Señor Jesús, a pesar de que el pecado trae maldición, la idolatría trae maldición, los altares a la muerte, la brujería, todo el ocultismo trae enfermedad y trae maldición. Qué interesante es lo que Jesús les dice aquí a los discípulos. Cuando una tarde antes vemos que el Señor había maldecido la higuera. ¿Por qué la maldice? Versículo 12, 11-12. Dice que cuando el Señor Jesús iba pasando, saliendo de un pueblo a otro de Jerusalén, venía el Señor saliendo. En el 12 dice: y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y eso lo oyeron los discípulos. Nunca jamás coma nadie de ti. No hay una cosa más horrible que tener un árbol y que no dé frutos. Usted compra un naranjo y quiere que dé naranjas, compra un limón y quiere que dé limones. Y pasa el tiempo y usted no ve que eso suceda. Y entonces dice: bueno, ¿realmente será un limón? ¿Realmente será un naranjo? ¿Será un manzano? ¿Será un durazno? ¿Por qué hay árboles que no dan fruto? ¿Por qué hay árboles que no dan fruto? Cuando el Señor Jesús pasa por ahí, Jesús espera encontrar algo. Jesús espera encontrar fruto en esa higuera. Los higos es uno de los 7 frutos típicos de Israel. Allá se come mucho el pan de higo, mermelada de higo, lo usan mucho. Y qué interesante es que cuando el mismo creador de todas las cosas, el creador de la naturaleza, que había formado todo tipo de árboles, cuando viene a un árbol donde él está esperando que dé fruto y no da, él mismo le dice esa palabra:
nunca más salga fruto de ti. Y esa palabra marca un tiempo, marca un espacio, define algo muy importante en el mundo material, pero también en el mundo espiritual. Y definió tan fuerte que los discípulos se quedan asombrados. Se quedan asombrados cuando el Señor le da esa palabra a ese árbol. ¿Quién habla con los árboles? El que tuvo autoridad, el que tiene autoridad, el que los formó con un propósito y no encuentra lo que él necesita, lo que él quiere. Y dice que cuando escuchan los discípulos, en mi Biblia está en letra roja, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Al creador del universo, el que creó ese árbol que hizo que naciera, no le da resultado. Y dice nunca nadie. El que lo dio, el que lo formó, tiene la autoridad sobre él y espera de él. Y el Señor da una palabra muy fuerte. Estoy sacando la relación del contexto para que entendamos ahora lo que viene en el texto siguiente, cuando pasa la purificación del templo, donde el Señor entra y ve los cambistas vendiendo, tira las mesas, y un celo santo viene sobre el Señor y le dice nunca más. Empieza a golpear ahí y dice: mi casa, casa de oración será llamada. Entre un hecho de la higuera, en medio está otra escena muy importante, y luego otra vez pasan por ahí ahora Jesús con los discípulos. Entonces Pedro, acordándose de lo que había sucedido el día antes, le dice: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús sabía lo que iba a pasar con ella, pero Pedro no había entendido la palabra cuando Jesús les habló con relación a la higuera. Pedro, sorprendido, le dice: mira, Señor. ¿Y qué esperaba Pedro? ¿Y qué esperaban los demás discípulos? ¿No das fruto al Señor? Nunca más vas a dar fruto. Es lo que le dijo a esa higuera. Y entonces el Señor le responde a Pedro: tengan fe en Dios. ¿Qué tiene que ver eso con lo que Pedro está diciendo? ¿Qué tiene que ver la fe en Dios con el hecho de que la higuera se haya secado? Les dijo Jesús: cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree, será hecho lo que diga. Número 1, los discípulos, o por lo menos Pedro, había dudado de la palabra que Jesús había soltado sobre la higuera. Había dudado, porque el otro día que pasan por ahí, él no tenía por qué sorprenderse. A mí no me sorprende, alabo el nombre del Señor por lo que el testimonio que acaba de dar la hermana Blanca, de una niña por lo que éramos hace 5 años, y que esa niña, con todo un diagnóstico totalmente contrario a la vida y a la salud de todo, la niña está de 5 años y la niña está muy bien. ¿Por qué no dudo? Porque una palabra fue declarada desde el corazón, que teme a Dios, por una sangre preciosa que fue derramada, por un poder que hay en la oración. Solamente decimos gloria al Señor. Pero Pedro no hizo eso. Pedro dudó. Y entonces Jesús se sorprende con esa forma de hablar de Pedro, y le da otra enseñanza más: tengan fe. O sea, ¿con quién crees que estás hablando? ¿Con quién crees que vas caminando? ¿A quién crees que le debes de pedir tú? ¿En quién crees que debes de confiar? Y el Señor le dice: crean, porque si a uno un monte le dicen muévete, se va a mover, porque Él era su Señor. Así como Jesucristo era el Señor de la higuera, era el Señor de ellos, y es el Señor de la iglesia hoy en día, es tu Señor. Si nosotros no venimos con ese tipo de fe a la oración,
¿Qué vamos a hacer cuando escuchamos un pronóstico tan fuerte, tan delicado, tan terrible, tan asombroso? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Usar la fe? No importa el tamaño de la fe de un viejo que esté aquí de 40 años en el Evangelio como yo, como un joven que apenas tenga 1 año, 2 años en el Evangelio. Fe delante del Señor es fe. Es fe. Es creer en lo imposible. Es creer en lo que no hemos visto. Es declarar respuestas a nuestras oraciones. Simplemente les será hecho. Y en el 24 le dice: por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Crean que lo recibirán y les vendrá. Hermanos, la oración trae como respuesta una vida exitosa. Si usted pensaba que la oración solamente va a traer respuesta a la petición, tu fe está muy corta. Porque tú no vives por una petición contestada. Tú vives por un nivel de fe que va creciendo cada día. Así es que la oración trae como respuesta una vida exitosa en Cristo Jesús. Una vida que dé fruto en el Señor. Que dé fruto en Cristo. Y realmente solo vamos a tener lo que nosotros vamos a orar. Por lo que usted ora es lo que recibe. Por lo que tú crees es lo que tú tienes. Nosotros no oramos por lo que tenemos, oramos por lo que no tenemos. Lo que tenemos lo agradecemos, lo que no tenemos lo pedimos, pero lo pedimos en fe. Y ahí viene el éxito, cuando nosotros empezamos a agradecer al Señor antes de recibirlo. Ya le estamos dando la gloria al Señor. Gracias, Señor, porque vamos a ver ese templo levantado. Gracias, Señor, porque las finanzas vienen. Gracias, Señor, por la gente que está llegando. Gracias por los enfermos que están siendo sanados. Gracias por los que están convirtiendo a ti. La oración es el método extraordinario que el Señor Jesús dejó para comunicarnos con el Padre. Qué aburrido sería el Evangelio si el Señor no hubiera dicho: al que cree, todo le es posible. Oren, pidan y recibirán. La oración es la estrategia más poderosa que Dios dejó para comunicarnos con Él. Escuche bien, para comunicar. No estoy hablando de pedir, estoy hablando de comunicar. Cuando aprendemos a comunicar con el Todopoderoso, las oraciones se convierten en todopoderosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Venimos a orar, pero la oración, hermano, no solamente para el viernes, es toda la semana, es todos los días, todo tiempo. El diablo no le tiene miedo a un cristiano que ande con la Biblia bajo su brazo, ni le tiene miedo a una persona que diga: yo soy miembro de tal iglesia o soy evangélico de tanto tiempo. El diablo le tiene miedo a una persona que está de rodillas ante el Señor. El diablo no soporta el poder de un intercesor. Por eso el Señor dijo: si creen, les será hecho. El único que pone al diablo de rodillas es un hombre de rodillas, una mujer de rodillas. El único que puede mover la atmósfera en un mundo espiritual aterrador es una mujer, un hombre que se pone a clamar a Dios en el centro y en medio de lo que esté, en la condición que esté viviendo. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde usted empieza a dar fruto. Usted no va a dar fruto porque tenga una tremenda agenda en el que todo en lo que hace, en todos sus planes, dice que involucra al Señor, o diga si el Señor lo permite. Eso es válido, pero eso no se va a lograr
si no es con oración y ayuno. Y si el Señor anhela nuestra oración y acepta nuestros ayunos, Él va a permitir que demos fruto, que no nos quedemos estériles como aquella higuera. ¿Qué espera ver el Señor en nosotros? Fruto. Porque cuando le preguntaron, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí somos 12, pero ya mandaste 70, y allá se está levantando los discípulos de Juan. ¿Y cómo vamos a saber? ¿Cómo la gente va a saber que somos tuyos, que pertenecemos a ti? Dijo el Señor, por los frutos. Por los frutos los van a conocer. Yo creo, y lo estoy viviendo. Yo le había dicho al Señor, no quiero que se acabe el año sin que me des almas. Y tengo ahorita una familia que por semana se ha ido convirtiendo uno allá en San Diego, California. Por teléfono han recibido el evangelio, uno me buscó y de ahí mi hermana también necesita, mi sobrina necesita, y solamente me llamaban, dígale que me llame, y la gente anhelando con hambre de Dios. Y por teléfono se les ha ministrado, y por teléfono se les ha liberado, y están recibiendo un estudio discipular, porque no han pasado el taller del maestro, pero esperamos que lo vivan, y están recibiendo todo el material que está levantando mi esposo todas las mañanas, el devocional también, y esa gente está agradecida con Dios. Y el día de ayer mandamos 6 Biblias para allá, porque anhelan una Biblia. Sí la tienen electrónica y ahí contestan, pero yo le digo, Señor, gracias porque me contestaste la petición. No sabía ni cómo iba a venir, porque le hablamos a tanta gente, pero esa gente nos buscó, me buscó, y se convirtieron. Yo dije, no quiero que sea el año sin traer almas a tus pies. Parte de otros, ¿verdad?, que se convierten los seguidores, pero yo quería particularmente estas personas, y gloria al Señor que ya están dentro de su reino. Entonces, hermanos, el Señor, así como tú anhelas que Él escuche tu oración y que tu oración cada vez sea más fuerte en el Señor, en el Espíritu, Él anhela que nosotros demos fruto. El enemigo se encarga de distraernos. El enemigo se encarga de ocuparnos en tantas cosas para que no demos tiempo al Señor en oración. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros somos victoriosos cuando oramos. Somos victoriosos porque, número 1, estamos haciendo la voluntad del Padre. Número 2, vamos a descubrir cosas que no quiere que descubramos. Y número 3, vamos a recibir recompensa. Así que el Señor es fiel. Y hermanos, hay una frase en la Escritura muy, muy interesante que el apóstol Pablo dice, Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. Yo no puedo estar predicando todo el tiempo, tampoco usted puede estar evangelizando todo el tiempo, usted no puede estar todo el tiempo ministrando, usted no puede estar sirviendo todo el tiempo, porque tenemos diferentes situaciones de trabajo y todo. Pero lo único que el Señor dice que sí podemos hacer todo el tiempo es orar. Oren en todo tiempo. Cuando las cosas se ven negras, difíciles, cuando no tengo un hermano a un lado, cuando veo que todos están contra mí, en mi espíritu yo puedo estar orando. Cuando esté en medio de tantos inconversos, en mi espíritu yo estoy orando al Padre. En todo tiempo, dice el Señor. Qué importante es que como iglesia entendamos que la importancia de la oración va unida a un elemento también muy fuerte, que dice aquí en el versículo 25, que cuando estemos orando también perdonemos. Y muchas veces usted dice, yo no tengo nada contra nadie, y es entendible, pero yo le voy a decir otra cosa. Hay gente que sí tiene algo contra usted. De una vez perdónelo.
Desde que nosotros sabemos que tiene una persona algo contra nosotros, debemos de perdonar, porque eso te va a ir quitando poco a poco la paz, te va a empezar a inquietar y tú dejas de orar, porque pones tanta atención a eso que no te concentras en orar al Señor. Hay que autoliberarnos de eso. Que no me estorbe que alguien me está envidiando, que no me estorbe que alguien me cela, que no me estorbe que alguien me está mandando que no me estorbe eso. Esos estorbos vienen a perturbar una verdadera comunión con el Señor. Por eso dice, y perdonen a los hombres sus ofensas. Si alguien tiene algo, antes de orar, arregle esa situación, antes de pedir, más bien es la palabra, antes de pedir. Yo dije que nosotros, la presencia de Cristo, nosotros cambia la atmósfera en cualquier lugar. Vaya que sí la cambia. Pero nosotros no podemos guardar en nuestro corazón algo ahí. No podemos guardar nada en el corazón que venga a estorbar esa comunión con el Padre, con el Hijo y a través del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los discípulos con ello? Se quedaron callados. Pero el Señor le dice, porque si ustedes perdonan a los otros, a su prójimo, las ofensas, entonces el Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas a ustedes. Y a veces, hermanos, creemos que esa partecita no tiene nada que ver con la oración, no tengo por qué mencionar nada, no quiero que se me quite la alegría, el gozo, pero hay un estándar que Dios tiene. Si dice que no pongas tu ofrenda sin ponerte de acuerdo con tu hermano, que es algo que tú das, algo material, por decir algo, imagínate lo espiritual cuando se trata de orar. El estar en paz con los demás abre puertas de bendición, abre puertas de salud, abre puertas de esperanza, porque esa persona que quizás tanto te odia, te pone problemas, te causa situaciones difíciles, puede ser la persona que tanto necesita ser salva a través de ti. Puede ser esa persona. Y nosotros, para sacudirnos el problema, para no tener problemas, nos hacemos a un lado, ¿verdad? Pero ¿qué tal si esa es la persona que tanto necesita del Dios que tú tienes? Que tanto necesita de la poderosa oración que tú sabes hacer, que tanto necesita de la paz maravillosa que tú has adquirido del Señor. Por eso empieza a hablar del fruto de la oración, de poder mover montañas. Y si esa montaña se llama esa persona problemática, si esa montaña se llama la necesidad económica, si esa montaña se llama el problema matrimonial, si esa montaña se llama salud, lo que sea, dice que le será hecho, no será hecho. Y lo dice el Señor Jesús. Y nosotros lo creemos, porque su palabra es poder, su palabra es victoria, su palabra es veraz. Así es que yo sé que ustedes vinieron esta noche a orar, pero el Señor Jesús habla de la necesidad de creer, la necesidad de creer que lo que estamos pidiendo nos puede ser hecho.